Bien, entonces vamos a probar este teorema que entiendo de que haya presentado gran dificultad en la mayoría porque pues la definición de segmento y la definición de figura convexa hay que interpretarla bien. Y entonces les decía que para demostrar este teorema, pues lo iba a escribir en forma equivalente como una implicación para que quede claro cuál era la hipótesis y cuál era la tesis. Entonces, en este caso, el teorema de forma equivalente es que si A y B son puntos, que ahí estaría diciendo que son arbitrarios, entonces el segmento cuyos extremos son A y B, que se denota de esta forma, es convexo. Nuestra hipótesis pues es que A y B son puntos y nuestra tesis es que el segmento AB es convexo. Dado que no nos han especificado, no nos han dicho nada sobre las características de los puntos A y B, podría suceder de que A y B fueran el mismo punto o que A y B fueran puntos distintos. En el primer caso, pues tendríamos que el segmento AB es un segmento con un único punto. En el segundo caso tendríamos que el segmento AB tiene infinitos puntos por un teorema anterior. Entonces vamos a ver la prueba, hay que darle, hay que justificar los dos casos, porque el teorema general, el teorema no te está diciendo qué tipo de segmento es y entonces podría incluir el segmento nulo, que creo que es así como lo llaman. Yo simplemente digo que es un segmento en un único punto. Ok, entonces en nuestro esquema siempre va a haber un conjunto de afirmaciones que deben ser justificadas. Lo voy a hacer por método directo esa prueba. Voy a tomar nuestra primera afirmación, que por el método directo la primera afirmación es la hipótesis. Entonces tenemos que A y B son puntos, esa es nuestra hipótesis. Voy a ingresar al primer caso, que como vimos el primer caso es cuando el punto A y el punto B son el mismo. Entonces caso A igual a B, ahí de ahora en adelante no vamos a justificar porque son casos. Hay muchas demostraciones que hay que hacerlas por casos, pero cuando haya demostraciones por casos, usted debe agotar todos los casos, es decir, debe hacer la prueba por cada caso, así haga la prueba diferente en cada uno de los casos. Entonces aquí hay dos casos, A igual a B es el primer caso, no voy a justificar, podría poner aquí primer caso, pero de ahora en adelante simplemente es suficiente con poner aquí el caso que vamos a trabajar. Y dentro de este caso pues voy a comenzar a hacer mis afirmaciones para llegar a mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es probar de que AB es conexo. ¿Y cómo voy a probar de que AB es conexo? Por medio de la definición, ¿cierto? Es decir, voy a tomar dos puntos arbitrarios del segmento AB y voy a justificar de que en realidad el segmento cuyos extremos son esos puntos arbitrarios es un subconjunto de AB. Esa es la definición de convexo, convexo. Convexo. Listo. Aquí por favor. Nuestra primera afirmación, pues si A es igual a B, el segmento AB tiene un único punto que podría haberlo escrito como A o como B, porque A es el mismo B. ¿Sí? No hay más puntos. Es el único punto. Claro, si usted ve la definición de segmento, son los extremos, que es A y B, pero como A igual a B, entonces le queda únicamente A. Con todos los puntos que están entre A y B, pero como son el mismo punto, no hay ningún punto entre ellos. Entonces, ese segmento tiene un único punto y esa es la definición de segmento. De ahí sale que tengan un único punto. Voy a tomar dos puntos que estén en el segmento. ¿Por qué los tomo? ¿Por qué hago esa elección? Por la definición de convexo. ¿Sí? Siempre que yo quiera probar de que un conjunto, una figura es convexa, debo tomar dos puntos arbitrarios en la figura. ¿Sí? Entonces aquí estoy tomando dos puntos arbitrarios en esta figura. La figura es el segmento AB. ¿Sí? Tomo esos dos puntos que estoy llamando los CD y eso se llama elección. Y yo los debo elegir porque debo probar la convexidad de la figura. Y ahora, observe lo siguiente. Como este AB es un conjunto con un único punto, entonces debido a eso el punto C debe ser el mismo punto A
y el punto D debe ser el mismo punto A. ¿Ok? Porque AB tiene un único punto. Y eso sale de la afirmación 2.1, es decir, a esta que está aquí. Como C y D son el mismo punto A, entonces el segmento CD también tiene un único punto y es el punto A, por definición de segmento. ¿Okay? Ya lo expliqué, entonces ahí nada más es por definición de segmento. Y como CD es el conjunto, el singular de A. Cuando yo diga singular, cuando esté hablando de conjuntos y hable de singular, estoy diciendo que es un conjunto cuyo único elemento es A en este caso. Entonces CD es el singular de A, AB es el singular de A, por lo tanto C y D, el segmento CD y el segmento AB son el mismo conjunto. Y por una de las propiedades de los conjuntos es que todo conjunto está contenido en el mismo conjunto. Entonces por eso sale que CD está contenido en AB por las afirmaciones 2.1 y 2.4 que me dan la igualdad de esos dos. Y ahí estaría mostrando entonces que para el caso en que A es igual a B, el segmento AB es convexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escogí dos puntos arbitrarios de la figura y llegué a que el segmento de con esos extremos está contenido en esa figura. ¿Sí? Pero ojo que eso solo se ha probado para el caso, en que A es igual a B. Ahora debemos probar lo mismo, pero para el caso en que A es distinto de B. ¿Ok? Entonces voy a hacer acá, nuestro caso 3 es A distinto de B. Ahí está. De nuevo, ahora me voy a la definición de segmento. Entonces esta es la afirmación 3.1 porque estoy en el otro caso. Así los quise llamar. Entonces aquí en este caso el segmento AB por definición está formado por el punto A, el punto B y todos aquellos puntos que estén entre A y B. Esa es la definición de segmento. Entonces, como debo probar que esta figura es convexa, debo tomar dos puntos arbitrarios de la figura. Entonces tomo dos puntos arbitrarios en la figura. CD están en esa figura. Eso se llama elección. ¿Sí? Siempre que yo deba probar convexidad, debo hacer una elección de los puntos porque así se define las figuras convexas. Entonces tomo dos puntos. Aquí por favor estoy resaltando esto de nuevo para que quede claro qué es lo que debo hacer. Debemos justificar o debemos probar que el segmento CD está contenido en la figura, que en este caso la figura es el segmento AB. Porque esa es la definición de convexo. Tomo dos puntos arbitrarios en la figura y compruebo que el segmento cuyos extremos son esos dos puntos está contenido en la figura. Entonces por eso digo aquí, debemos justificar esto. Esto lo estoy escribiendo para que sepamos qué es lo que debemos hacer. Pero por definición de contenencia, eso es equivalente a mostrar que para todo X, para todo punto X, si ese punto X está en el segmento CD, entonces el punto X debe ser un elemento del segmento AB. Así es que se muestra la contenencia. Tomo cualquier punto del conjunto que está a la izquierda del signo de contenencia y muestro que ese elemento está en el conjunto que está a la derecha del signo de contenencia. Esa es la definición de contenencia que ya vimos cuando hicimos la introducción a la teoría de conjuntos. Entonces, en realidad esto es lo que yo debo probar, ¿sí? Pero algo que debe ser claro es que yo debo probar, yo debo justificar o yo debo demostrar esto. Como usted usted va a hacer esta prueba, es como estar haciendo una prueba dentro de la demostración que usted está realizando sobre la convexidad de un segmento. Entonces, esto es otra prueba. ¿Sí? Es otra prueba. Ahora, ¿cómo realiza esta otra prueba? Usted la podría hacer por el mismo método directo que está realizando la prueba más grande, digamos, o podría hacerlo por otro método. Lo cierto es que en este caso particular,
es más sencillo visualizar esta prueba por método de reducción al absurdo o contradicción. Entonces yo quiero probar de que el segmento CD está contenido en el segmento AB. Es decir, quiero probar que esta afirmación, esta proposición cuantificada es verdadera. Para todo X, si X está en CD, entonces X está en el segmento AB. ¿Cómo puedo probar este enunciado cuantificado? Pues puedo hacerlo por reducción al absurdo. Es suponer de que este enunciado es falso y llegar a algún tipo de contradicción. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Sí? Voy a proceder Profe, por... ¿Sí? disculpe, pero CD también podría ser un solo punto. Sí, podría ser un solo punto. Entonces, claro, por método directo, si tú tal como tú lo estás diciendo, por método directo podría decir, bueno, CD podría ser un solo punto, o C y D podrían ser puntos distintos, y se te comienzan a abrir un poco de casos. Entonces yo lo que quiero, y ese es un camino, y tendrías que hacerlo así, pero entonces yo lo que quiero es evitar explorar tantos casos, ¿sí? Y entonces por eso voy a cambiar para este pedazo de aquí, para probar esto, voy a cambiar de método de prueba. Voy a demostrar este enunciado cuantificado, lo voy a demostrar que es verdadero por reducción al absurdo o por contradicción. ¿Ok? Entonces por eso es que yo digo aquí, observe lo siguiente, yo quiero demostrar esto, que para todo X, si X está en el segmento CD, entonces X está en el segmento AB. Pero lo voy a hacer por contradicción, entonces voy a negar esta tesis. Esto sería lo que yo quiero probar, esta sería mi tesis, entonces la niego y entonces eso equivale a decir por las equivalencias lógicas que existe un punto X que está en el segmento CD y que no está en el segmento AB. Ahí estoy haciendo la negación de la tesis, de lo que tengo que probar, porque esa es mi tesis, allá tengo que llegar. Entonces, este pedazo de aquí, que es parte de la prueba más grande, que es la convexidad del segmento, lo voy a hacer por contradicción y voy a negar que eso se cumple, es decir, voy a negar que se cumple esta afirmación cuantificada. Y es aquí, eso equivale a esto. Entonces, Profe, partiendo, profe, dígame. pero al hacerlo por contradicción, no quedaría para todo X normal, solo que se negaría la tesis. No, no, porque es que tú de dónde estás partiendo, Danilo. Tú estás partiendo de que C y D son puntos del segmento AB, porque así los elegiste. Y con eso, ¿a dónde debes llegar? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu tesis partiendo de que C y D están en AB? Que el segmento CD está contenido en el segmento AB. A esto tienes que llegar. Esta sería tu tesis de esta partecita 3. ¿Sí? Pero como es tu tesis, entonces mira que esto, comprobar de que CD está contenido en AB por definición de contenencia es esto mismo. O sea, tú partes de esto, esta es tu hipótesis en el caso A diferente de B, esta es tu hipótesis y debes llegar a esta tesis. Mira, yo estoy negando la tesis. Por eso es que puse acá con diferente color, caso A diferente de B. En ese caso, este es el segmento y escojo dos puntos de AB. Escojo dos puntos de esa figura que es el segmento AB. ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi tesis? Pues mi tesis es mostrar de que para todo X en el segmento CD, entonces X está en el segmento AB. Porque esa es la definición de contenencia. Entonces, esta es mi tesis. ¿Sí? La tesis para probar de la contenencia. La tesis para probar la contenencia. Entonces yo quiero, lo que estoy diciendo es como tener una prueba dentro de una prueba más grande. Como yo debo pasar por ese caso, porque ya vi el primer caso que es cuando A es igual a B, ahora debo pasar por el otro y el otro me obliga a hacer esta prueba, pues yo voy a hacer esta prueba por contradicción. Ojo, la prueba del teorema lo estoy haciendo por método directo. Solo que dentro de esa prueba debo justificar otra cosa. Esa justificación la voy a hacer por método indirecto, el método de contradicción. ¿Sí? Pero para eso, esto es lo que debo negar, porque mira que tú debes justificar que esto es cierto, Danilo. Para mostrar que la figura es convexa, tú debes justificar que esto es cierto. ¿Cómo justifico que esto es cierto? Pues supongo que es falso. Y si es falso es porque su negación sería verdadera. Y llego a una contradicción, que eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí?
parto de la negación de lo que quiero probar y entonces voy a suponer de que esto se cumple, pero voy a llegar a una contradicción. ¿Sí? Entonces miren que estoy aplicando el método de contradicción, pero para probar el segundo caso. Para probar el segundo caso. Eso es lo que quiero que la prueba del teorema se comenzó por método directo y va a seguir por método directo. Solo que para demostrar en el segundo caso de que realmente AB es una figura convexa, lo voy a hacer por contradicción. Voy a suponer de que AB no es convexo. Eso en realidad es lo que estoy haciendo. Y miren que aquí cuando veíamos la definición de no convexo, ¿sí? Es decir, en caso de no cumplirse este enunciado, diremos que la figura es no convexa. Es decir, una figura F, que en este caso sería el segmento, es no convexa si existe un par de puntos en el segmento, de tal manera que el segmento que une esos dos pares de puntos que usted escogió, que existen, no está contenido en la figura. En este caso F es el segmento. Entonces estoy procediendo en el segundo caso. Ojo, en el segundo caso, que es cuando A es diferente de B, voy a probar de que AB es convexo por contradicción. Es decir, estoy suponiendo de que no es convexo. Y si no es convexo, pues es porque existe un par de puntos tal de que este segmento no está contenido en AB. O lo que es lo mismo, por definición de contenencia. Cuando un conjunto no está contenido en otro, pues cuando existe un elemento del primer conjunto que no es un elemento del otro conjunto. Solo definiciones. Mire que yo estoy aplicando ahí solo las definiciones. ¿Sí? Por eso es que yo entiendo de que haya causado mucha dificultad esta prueba, porque conjuga varias definiciones y eso tiende a enredar. Pero pues tienen que tratar de entenderlo, porque estas son de las pruebas más sencillas que hay en lo que sigue. Ok. Muy bien, voy a continuar y luego atenderé otras dudas que con seguridad deben tener. Entonces miren, yo lo que quiero probar es esta contenencia, ¿sí? ¿Y cómo pruebo esta contenencia? Probando que este enunciado cuantificado es verdadero. Y voy a probar de que este enunciado cuantificado es verdadero asumiendo que es falso, es decir, voy a proceder por contradicción. Entonces, al proceder por contradicción, lo que hago es negar esta tesis, que es este enunciado cuantificado, y me queda, por equivalencia lógica, me queda que existe un punto que está en CD y que no está en el segmento AB. Entonces, por eso la afirmación 3.3, porque aquí tenía 3.1, 3.2, por eso seguí con azul. La afirmación 3.3 es: existe un punto X, tal que ese X es un punto del segmento CD y ese X no es un punto del segmento AB. Aquí me falta la anotación de segmento, ¿no? No es un punto del segmento AB. Vamos a ver entonces a qué llegamos. 3.4. Mire que aquí estoy diciendo que X es un elemento del segmento CD, y de nuevo, para que no nos olvidemos, pues voy a ver cómo por definición es el segmento CD. X es un elemento del segmento CD y por definición este segmento está conformado por el punto C, por el punto D y los puntos Z que están entre C y D. ¿Sí? Como hacía la intervención hace un momento, no recuerdo quién fue que hizo la intervención, me dijo, pero C y D podrían ser el mismo punto. En efecto, pero bajo esta suposición de que existe este punto X, miren que no podrían ser el mismo punto. ¿Por qué? Porque si fueran el mismo punto, entonces el X tendría que ser o bien C o bien D, porque serían el mismo, ¿cierto? Pero observen que la afirmación 3.2, que es esta de acá, me dice que C y D son puntos del segmento. Y la afirmación 3.3 me dice que X no está en el segmento. ¿Sí? Entonces X no podría ser C porque ya tendría una contradicción. ¿Sí? X no podría ser C porque C sí está en AB. Mire, C sí está en AB.
Entonces X no puede ser C. X no puede ser D porque D también está en AB. ¿Sí? Entonces no podría ese hecho, esa afirmación 3.2 y la afirmación 3.3 a lo que me llevan es a decir que X no puede ser ni C y no puede ser D. Entonces no podrían ser iguales, por las afirmaciones 3.2 y 3.3. Porque en el caso, de nuevo, repito, si fueran el mismo punto, entonces obligaba a que X fuera C. Y si X es C, ya tendría una contradicción con la afirmación 3.2. Entonces, el asumir esta negación me lleva a que los puntos necesariamente son distintos y que el X, por definición de unión, como no es ninguno de estos dos, pues debe ser un punto de los de acá, de los que están entre C y D. Por eso X está entre C y D. Sale de las afirmaciones 3.4. Aquí es 3.5 y 3.6, por favor. De las afirmaciones 3.4, aquí es 3.5, aquí es 3.6, aquí es 3.5. Y la definición de unión. Porque si este segmento es la unión de estos dos y no es ninguno de estos dos, pues debe ser uno de los de acá. ¿Sí? Porque el X pertenece a esta unión. Recuerden que un elemento está en la unión si está en el primer conjunto o en el segundo. Como ya sé que no está en el primero, debe estar en el segundo. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Y Dime. por lo menos, por ejemplo, si usáramos el axioma de orden que dice que si C y D son puntos diferentes, entonces existe un X que está dentro de él, o sea, que está entre C y D, pero que pues que no es ninguno de los dos. ¿Podríamos escribir eso y ahorrarnos el 3.5 y el 3.6? De hecho, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tomando un punto que sabemos que por la afirmación anterior, pues estamos asumiendo que existe, pero la característica que va a ser relevante en ese punto que está aquí en 3.3 es de que no está en AB, ¿sí? Que no está en AB. Cuando tú tomas un punto que de hecho existe, como tú lo estás diciendo por axioma, ese punto, la única característica que tiene es de que existe entre C y D, pero no le puedes meter ninguna característica más. Entonces no podrías decir que ese punto que existe es el que no pertenece a AB, ¿sí? O sea, realmente la característica relevante de este punto X es esta, ¿sí? De que no está en AB. Podría haber otro punto, podría haber otro elemento de CD, sí, podría haber, pero ¿cómo garantizas de que no está en AB? Porque lo importante ahí es esta parte de acá, ¿sí? Es esta parte de acá, ¿sí? Entonces, la existencia simplemente te dice que está ahí, pero no le puedes agregar ninguna característica adicional. Mientras que negando este enunciado cuantificado tienes una característica adicional. El punto está en CD y además no pertenece a AB. Es una característica que te la garantiza la negación de ese enunciado. El axioma solo te garantiza la existencia. Existe. Ah, bueno, pero yo no sé qué características tenga ese punto. Nada más. Solo que está ahí. ¿Sí? Profe, ¿y si colocamos primero el axioma y después decimos que, bueno, que ese X específico no está en AB? No, ¿No se porque podría entonces hacer no lo puedes hacer, porque estarías agregando algo que no te ha estado, que no resulta de las afirmaciones previas o de algún axioma o de algún teorema. Ah, listo, ¿Sí? gracias. Ok, es por esa razón. Listo. Ok, entonces ahora observen aquí. Algo que ya sale de la afirmación 3.5 y de la definición de unión de conjuntos es que ese X debe estar entre C y D. Ese X debe estar entre C y D. ¿Ok? Y ahora, pues entonces vamos a poner la afirmación 3.7. ¿Sí? Como nosotros sabemos que por la afirmación 3.1, observen lo siguiente. Por la afirmación 3.1 nosotros sabemos que C y D son elementos del segmento. ¿Sí? Entonces,
pues ahí sí me va a tocar, voy a resumir un poco. Este C podría estar o sea, como está en el segmento AB, entonces tendríamos aquí, ¿sí? C está entre A y D, perdón, entre A y B, porque está en el segmento, o se pertenece al conjunto cuyos elementos son A y B, y esto es por la definición de segmento y la proposición 3.1, porque C y D están en AB, entonces C o es un punto de estos de acá, o es A o es B, ¿sí? Lo mismo para D, ¿sí? Lo mismo para D, o sea, D está D está entre A y B, o D es un punto, ¿sí? Punto A y B. Estas dos cosas de aquí simplemente son por la afirmación 3.2 y la definición de segmento. O sea, afirmación 3.2 y definición de segmento. ¿Sí? Claro, aquí tendríamos que ver todos esos casos, solo que este caso de aquí y este caso de aquí es sencillo. Entonces yo voy a dar explicación de qué pasa si C está entre A y B y D está entre A y B, es decir, se tienen estas dos posibilidades. No me quiero extender mucho, por favor, pero lo que yo quiero es que quede claro que yo debo abordar todas las posibilidades, ¿sí? En una afirmación 3.8, entonces observen lo siguiente. Yo tengo A, C, B y tengo C, X, D y tengo A, D, B. ¿Sí? Estas tres cosas juntas y aplicando el axioma ese que me dicen que yo les dije que era como una transitividad, por favor. Si a esto de aquí le aplico, C está entre X y D, perdón. X está entre C y D, ¿sí? Es que se me llenó la... Miren que tengo la siguiente situación. Por aquí voy a poner a C, por aquí voy a poner a D. En algún lugar está el punto X, ¿sí? Por acá está A, por acá está B, ¿sí? Entonces ese axioma, mire que ese axioma lo que me está diciendo, como C está entre A y B, ¿sí? C está entre A y B, y X está entre C y D, entonces el axioma de transitividad me está diciendo de que X está entre A y B. El axioma de transitividad me lo dice, ¿sí? Aplicándolo dos veces. Miren que lo voy a aplicar dos veces. Voy a tomar aquí, vean. Voy a tomar C está entre A y B. C está entre A y B. Aquí está, vean. Lo voy a escribir aquí para que lo observen. C está entre A y B. ¿Sí? Y tengo aquí, tengo que X está entre C y D. ¿Sí? Pero hay un axioma que nosotros, yo creo que yo sí lo di. Esperen. Aquí, miren. Si tengo tres puntos colineales, ¿sí? Entonces solo una de estas situaciones se tiene. O B está entre A y C, o C está entre A y B, o B está entre A y C. Una sola de esas se tiene. Una sola de esas. ¿Sí? Para cualquier tres puntos.
colineales. Entonces, ¿qué pasa? Si usted aplica ese axioma, a esta situación, a estos 3 puntos, ¿tiene esta situación de aquí o tiene la situación de que el D está acá y el C está acá? No importa, las dos situaciones son similares. Entonces, de estas dos, junto con ese axioma, es que usted está llegando a... Usted establece esta relación de aquí, por favor. Eso lo lleva a esta relación de aquí. ¿Sí? Hay que hacer todos los casos. Yo por ahora les dije, no, o sea, a escribirlo todo con detalle es el ejercicio de ustedes, porque hay que hacer todas las posibilidades. Hay que hacer todas las posibilidades. ¿Sí? Vuelvo y repito, que es la parte más engorrosa de aquí, inclusive para explicarlo, pero no es difícil de visualizarlo. Mire que aquí está la gráfica que le está diciendo qué es lo que está pasando. Ahí está la gráfica que le está diciendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Usted tiene 3 puntos, X, D y B. ¿Sí? Usted tiene, ¿sí?, X, D y B. Solo una posibilidad puede pasar. ¿Sí? Una de las posibilidades es que X esté entre D y B. ¿Sí? Y si a esto le aplica el hecho de que D está entre A y B, estas dos cosas, entonces aplicando el axioma, le queda que X está entre A y B. ¿Sí? Esa posibilidad. La otra posibilidad es que, mire que D, X no puede estar entre A y B, la descarta, porque eso le estaría diciendo que el X está por acá, y entonces ya no estaría en el segmento CD, ni puede estar por acá porque ya no estaría en el segmento CD. A eso es que me refiero, que miren bien los axiomas y miren que esos axiomas lo llevan a que X está entre A y B. Gráficamente se puede escuchar, pero hay que escribirlo en forma analítica. Y cuando usted tiene esas 3 cosas, pues entonces está llegando a una contradicción, ¿sí? Porque usted está llegando a decir que X está entre A y B, ¿sí? Y eso es una contradicción porque estaría diciendo que X pertenece al segmento, ¿sí? Pertenece a este segmento, y ya decíamos que no pertenecía. Yo sé que este teorema es complicado por todas las posibilidades que hay, pero de hecho es el más difícil. De resto todos los demás son fáciles. ¿Sí? De resto son fáciles todos. Pues bueno, espero que aquí créalo que para mí sería más fácil trabajarlo en clase, porque en clase con un tablero más grande necesito más espacio y necesito más tiempo. La grabación no me da para grabar para más tiempo. Pero si ustedes lo escriben detalladamente, la parte que hace falta, lo van a comprender. Voy a dejar de grabar aquí porque ya se me ocupó el espacio. Bueno, que esto lo estaré enviando luego. Que voy a dejar de